En este video exploraremos varias de esas aplicaciones Java más emblemáticas que marcaron una era y nos hicieron soñar con un futuro donde nuestros teléfonos podrían hacerlo todo, es decir, hoy en día. Así que quédate, porque ya comenzamos. Hoy en día contamos con un montón de opciones para navegar por internet en nuestros celulares, desde las aplicaciones más populares que podemos descargar como Edge, Firefox u Opera, hasta otras que ya vienen por defecto como Chrome, Safari o el navegador de Samsung. Algunos son mejores que otros en ciertos aspectos, pero en general todos son buenos y te van a funcionar bien. Sin embargo, en la época de los celulares de los 2000, navegar por internet era muy diferente a como lo es hoy en día, y esto en parte a que se usaba el protocolo WAP, que estaba diseñado específicamente para dispositivos móviles con capacidades limitadas de procesamiento y de pantalla. La experiencia de navegación era bastante básica, con páginas web simplificadas que carecían de gráficos complejos y multimedia que hoy damos por hecho. Las velocidades de conexión eran muy lentas en comparación con las actuales redes. Si tenías un buen celular, probablemente podías conectarte mediante 3G o Wi-Fi, y si no, pues no te quedaba más remedio que usar 2G. Y para empeorar las cosas, los costos por el uso de datos eran considerablemente altos, al menos aquí en México. Si le sabías un poco, lo más probable es que te instalaste alguna de estas aplicaciones Java que te permitía navegar con una experiencia mucho mejor que la que te otorgaba el navegador por defecto de tu celular. Opera Mini fue sin duda el navegador Java más popular, y uno de los pocos que a día de hoy sigue funcionando. Con su tecnología de compresión de datos, permitía cargar páginas web rápidamente, incluso en conexiones lentas. Era ligero, eficiente y ofrecía un gestor de descargas, modo incógnito, así como una buena gestión de marcadores y favoritos. Era tan popular que muchas marcas ya lo incluían como un navegador por defecto en sus celulares desde fábrica. Sin embargo, considero que este navegador llamado UC Browser era mejor, o al menos yo lo usaba mucho más que Opera. Si bien era desarrollado por una empresa china, no había problemas por el idioma y ofrecía prácticamente lo mismo que Opera y más. Este recibía actualizaciones constantes que se instalaban casi automáticamente, mientras que con Opera, si querías actualizar, tenías que buscar e instalar la versión más reciente manualmente. Y no sé por qué había tantos mods de Opera Mini que resultaba confuso y abrumador si no te ibas directo a la página oficial de Opera. Por otro lado, con UC Browser podías crearte una cuenta para sincronizar en la nube todos tus favoritos, el historial, etc. y así nunca los perdías. Bueno, aunque Opera también lo introdujo con Opera Link, pero UC Browser te ofrecía almacenamiento gratuito en la nube con su servicio llamado UDisk. Y por si fuera poco, podías personalizarlo a tu gusto con un montón de temas gratis en su tienda propia, que tristemente ya no funciona. Realmente le tomé mucho cariño a este navegador, que se sentía moderno y junto a Opera daban una idea de lo que iban a ser los navegadores que veríamos en Android. Sin embargo, todavía existió un navegador mucho mejor llamado Volt, que sinceramente me duele mucho su descontinuación hasta el día de hoy. Y te voy a explicar por qué. Como te había dicho, los navegadores usaban el protocolo WAP e inicialmente era la versión 1.0, que se veía así. Luego evolucionaron con el WAP 2.0 y ya se veían mejor las páginas, algo así. Sin embargo, con Volt las páginas se podían ver así, muy parecidas a una versión completa de PC, ¿cierto? Pues además, con Volt podías reproducir contenido multimedia como videos, abriendo un portal a páginas como YouTube, que no eran funcionales en ningún otro navegador en el tiempo que existió Volt. Además, la interfaz de la aplicación me gustaba bastante, y en general la experiencia de navegación se sentía del futuro y de un celular de gama muy alta. Recuerdo todavía la emoción de ver mi primer video en YouTube en el celular con este navegador, aunque como a los 3 minutos se me acabaron los datos. En fin, Volt fue descontinuado en 2011, con tan solo 3 años de vida, debido a que la empresa desarrolladora estaba pasando por crisis económicas y no podían seguir financiando el desarrollo y funcionamiento de Volt. Después de esto, Opera Mini y UC Browser también comenzaron a darte la opción de cargar las páginas con un estilo similar. Sin embargo, nunca pudieron alcanzar la experiencia que te brindaba Volt. De ahí en fuera, había otros navegadores que pasaron más desapercibidos, como QQ Browser o QQ Browser, desarrollado por esta polémica empresa china de Tencent, y que se sentía como una copia de las primeras versiones de Opera Mini.
Otra alternativa vendría siendo Ovi Browser, desarrollado por Nokia. Era bueno y tenía una interfaz bonita, sin embargo se sentía menos ligero en la navegación con 2G. Supongo que estaba pensado más para redes 3G o Wi-Fi, pero realmente estos navegadores no destacaban por algo, y debido a eso no fueron tan populares. Además, ya ni siquiera se pueden usar hoy en día, solo UC Browser en ciertas páginas, y Opera Mini sigue siendo muy funcional cargando la mayoría de las páginas. Otra categoría que no puedo dejar pasar son las aplicaciones de mensajería y redes sociales, que de una vez te digo, no eran muchas. En aquellos tiempos, si querías usar por ejemplo Twitter o revisar tu correo, lo más común era utilizar el navegador. Sin embargo, existieron algunas aplicaciones como eBuddy y Nimbus, que te permitían acceder cómodamente a varios servicios de redes sociales, y que si no naciste mínimo a principios de los 2000, probablemente ni te suenen. Por un lado, eBuddy fue una de las primeras y más completas aplicaciones que permite a los usuarios chatear en múltiples plataformas como MSN, Yahoo, AIM, Google Talk, MySpace y Facebook, desde un solo lugar y de forma cómoda gracias a su sencilla interfaz y su capacidad de manejar varias cuentas simultáneamente. Toda una revolución para la época y por lo tanto fue muy popular. Se dice que esta aplicación fue desarrollada para las 600 marcas de celulares más utilizadas en el mundo. No me imagino lo desafiante que significó ser un desarrollador de aplicaciones en los años 2000, pero finalmente la aplicación cerró a la par de otros servicios como Messenger de Windows. Poco después llegaría Nimbus, similar a eBuddy, pues integraba múltiples servicios de mensajería instantánea y redes sociales en una sola aplicación. Además de chatear, permitía hacer llamadas VoIP, convirtiéndose en una herramienta muy versátil para la comunicación. Ofrecía una mejor interfaz e incluso ya estaba disponible igualmente para los primeros celulares con Android y los iPhones. Para este momento ya existía también una aplicación de Facebook en Java, que aunque ahora es una aplicación de cajón en nuestros celulares, ofrecía una forma básica pero funcional de acceder a la red social más popular del mundo. Permitía a los usuarios actualizar su estado, enviar mensajes y ver actualizaciones de sus amigos, aunque personalmente sí se me hacía algo incómoda de utilizar. Entre estas aplicaciones también estaba WhatsApp para Java, aunque llegaría más tarde en el 2012. Esta versión permitía enviar y recibir mensajes como la aplicación normal de hoy en día, aunque no tenía todas las funciones de las versiones para smartphones, pero ofrecía lo esencial para la mensajería instantánea, así que fue una aplicación muy útil para las personas que aún usaban Java en 2012 y años posteriores. Otra aplicación rara que recuerdo era esta llamada Keep o Quip, o no sé cómo se pronuncie. Era una red social móvil, y con esto me refiero a que realmente solo la podías utilizar en celulares y que permitía a los usuarios chatear, compartir fotos y jugar juegos sencillos en línea con tus amigos. Se dice que fue especialmente popular entre los jóvenes, pero desconozco si aún funcione. Yo la llegué a utilizar realmente poco y nadie de mis amigos la utilizaba, entonces terminé desinstalándola. De ahí en fuera, creo que había otras aplicaciones destinadas a redes sociales, pero eran muy poco conocidas o algunas eran aplicaciones de dudosa procedencia, para revisar por ejemplo Windows Live Messenger o Yahoo Messenger. Si recuerdas alguna otra, ya sabes que puedes dejármelo en los comentarios. Pasando a esta categoría, la música siempre ha sido una parte fundamental de nuestra vida y los celulares no eran la excepción a esta. Antes de la llegada del streaming, teníamos una gran variedad de reproductores y aplicaciones para disfrutar de nuestras canciones favoritas en archivos MP3 y crear listas en los teléfonos Java. Si bien estos ya traían por defecto sus propios reproductores, la verdad, en la mayoría de los casos eran demasiado básicos y feos, a excepción de los celulares Sony Ericsson con Walkman o los Express Music de Nokia. Antes era impresionante que pudieras tan solo visualizar la portada del álbum de las canciones, y ver la letra de estas era un lujo. Aplicaciones como TTPod, KD Player y Yevan MP3 Player nos permitían mejorar significativamente la experiencia al introducir una gran variedad de skins, visualizadores y funciones que los reproductores de stock no tenían. Y además podías descargarte un montón de skins para KD Player como la típica de Windows Media Player, VLC o incluso Winamp. Pero sin duda, para mí el mejor era Evan MP3. Aunque no disponía de gran variedad de personalización, era una aplicación bien hecha y visualmente atractiva. Otras aplicaciones de música eran mayoritariamente para sintonizar
sintonizar estaciones de radio en línea, como la aplicación de Soundtracker Radio, y había otras para mezclar música con tu celular, como esos supuestos ports de Virtual DJ que siempre terminaban siendo la misma aplicación de Nokia DJ Mixer. Lo único que me deja claro es que en esa época la gente estaba más interesada en géneros de música electrónica y que además querían tener su biblioteca de música bien organizada, con sus metadatos y carátulas de álbumes si era posible, ya que creas o no, antes a la música digital se le daba más valor que ahora. Hasta había aplicaciones como esta de Sony Ericsson para jugar a hacer tu propia música. Finalmente, en esta categoría, quiero hacer mención a algunas herramientas que fueron populares y que personalmente sí llegué a probar. Por ejemplo, Google Maps, con su versión Java. Fue revolucionaria en su momento, proporcionando mapas y posicionamiento mediante GPS si tu celular contaba con este, o simplemente a través de la red celular, siendo menos preciso pero funcional. Aquí muchos buscamos por primera vez con la vista satélite cómo se veían nuestras casas desde el espacio, y aunque la aplicación carecía de las funcionalidades avanzadas de las versiones actuales, sí tenía al menos Street View. Era una herramienta invaluable para la navegación y la exploración, o simplemente por diversión. Otra aplicación que recuerdo y que era muy útil es esta llamada Weather. No sé si era desarrollada por una empresa oficialmente, pero servía para ver los pronósticos básicos del tiempo. Asimismo, también recuerdo que había un montón de aplicaciones de diccionarios y traductores, aunque lógicamente eran sencillos. Sí llegué a utilizarlos de vez en cuando para tareas, hasta que descubrí el traductor de Google. Otra aplicación bastante avanzada y revolucionaria fue Music ID de Motorola, que tal como Shazam, permitía identificar canciones con solo unos segundos de escucha, por lo que se convirtió rápidamente en una herramienta esencial para los amantes de la música. Con ella, casi cualquier canción conocida podías encontrarla, aunque sí tenía limitaciones. Su algoritmo no reconocía muchas canciones menos populares, y dentro de estas aplicaciones para los fanáticos de la música no podía faltar MP3 Tag, que servía para modificar los metadatos de los archivos MP3 y así agregarle los datos correctos desde el nombre de la canción hasta la letra y la portada del álbum, para que así se vieran más bonitas tus canciones en tu reproductor favorito. La otra aplicación era MP3 Cutter, que como su nombre lo indica, no tenía mucha ciencia y solo era para hacer cortes a los archivos de audio MP3. Aún así, era bastante útil y descargada. Finalmente, otra aplicación imprescindible para administrar los archivos de todo tipo era Explore Me. Tal como esta aplicación moderna, te permitía explorar y gestionar todo el contenido de tu teléfono con mucho más facilidad que con el explorador de archivos por defecto, y ofrecía funciones avanzadas como la navegación por carpetas, la gestión de archivos comprimidos y la visualización de diferentes tipos de archivos. Muy útil, la verdad. Sin duda, todas estas aplicaciones hicieron nuestra vida mucho más fácil y fue un acercamiento a la época de los smartphones que estaba por venir. Así como estas aplicaciones, los juegos Java guardan un lugar muy importante en nuestra memoria. Así que si te gustaría revivir cómo eran los juegos de aquellos tiempos y tal vez recordar algunas joyas que habías olvidado por completo, te dejo este video. Nos vemos allá.